bien, estamos ya listos para conversar esta mañana con dos representantes del Partido Arena, y es que ayer el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena sentó posición oficial, por decirlo de esa manera, ¿no?, respecto al tema del expresidente Francisco Flores, pero no solo vamos a hablar de eso, del tema Flores. Hay temas importantes también, por ejemplo, esto que ya se asoma en la Asamblea Legislativa. Estamos hablando de la emisión de bonos y reforma fiscal. Son temas de país, no son temas de Asamblea Legislativa, no son temas de Arena, son temas del país. Hay que resolver esta situación económica, hay que ver cómo se resuelve y sin duda que el Partido Arena tendrá alguna propuesta también, ¿no?, cómo fondear, digamos, el país. Está el otro tema que es muy vigente, las comisiones de antejuicios en la Asamblea Legislativa también. En medio de todo esto, llámale usted gobernabilidad, ¿verdad?, porque de eso se trata. ¿Qué está también en el marco de toda esta situación? De la aprobación de bonos, posible aprobación de bonos, reforma fiscal, comisiones de antejuicio, caso Flores, está también la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República e incluso del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí es donde a veces vienen reacomodos, acuerdos, que algunas personas los dicen como, combos, ¿no? Pero la verdad es que la Asamblea por excelencia es un organismo donde se puede conversar, se logran acuerdos entre los partidos políticos. Don Hugo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Romeo, agradecido por la invitación, aquí estamos a la orden. Un saludo a los televidentes. Gracias, Romeo, buenos días, estimados amigos televidentes, un gusto estar con usted, Romeo, gracias. Son tres temas, don Hugo, temas de país, ¿no?, obviamente, como lo dijimos, el tema de los bonos, el tema de la reforma fiscal, el tema de estas comisiones de antejuicio. Estamos hablando de gobernabilidad, de cómo se le puede ir dando gobernabilidad en este país y cómo se puede lograr acuerdo en torno a estos temas importantes. Por supuesto, yo creo que el cambio de gobierno que va a haber dentro de poco tiempo espero yo, que abra pues una posibilidad de concertar qué es lo que realmente el país necesita en este momento, en los temas que usted menciona y en muchos otros que hace falta la concordia, que está ausente desde hace casi 5 años ya. Yo siento que este cambio de gobierno definitivamente está obligado, y ojalá que así sea, a tratar de fomentar un mecanismo de armonía entre todas las partes, que además es una obligación del presidente constitucional también mantener la armonía interna, y yo espero que eso va a tomar ese camino. De otra manera, muy difícilmente vamos a lograr el propósito de que El Salvador comience a crecer como se necesita que crezca para que entremos en una ruta de desarrollo, ¿no? Hay temas así un poco específicos los que usted menciona, que los podemos platicar un poquito más adelante, pero yo creo que en términos así bien generales, la esperanza que tiene la población en términos generales, el mandato que la población dio también al haber repartido prácticamente en mitad y mitad la votación de la población salvadoreña, obliga definitivamente a tener un mecanismo de comunicación, de concertación con todos los sectores. Don Hugo, ¿cómo ha visto las primeras acciones y medidas? Pues obviamente estamos muy temprano, ¿no?, pero las primeras acciones, medidas, visitas incluso, porque esto lanza señales. Claro. O sea, todos sabemos ya que el presidente electo Salvador Sánchez Serén fue a Venezuela, pero sabemos también que anda por Estados Unidos, ha tenido acercamiento con los países centroamericanos. ¿Son estas buenas señales, buenos síntomas de lo que puede ser el próximo gobierno de Salvador Sánchez Serén? Yo creería que sí. Aparte en primer lugar, ellos, acuérdense que el frente, especialmente Salvador Sánchez Serén, pues ellos han tenido su tendencia no solamente marcada, sino que histórica, de relaciones con países como Cuba y últimamente con Venezuela. Pero eso, yo por lo menos en lo personal lo veo como una gran dificultad. Tienen el derecho de tener amistad con quien ellos se sientan mejor. Lo que sí es importante, yo diría que va a ser determinante también, es que esta visita a los Estados Unidos del nuevo gobierno definitivamente que tiene no solamente un mensaje, sino que una intención, creo yo, que podía ser sumamente positiva, porque no es posible que continuemos, digamos, con gobiernos en donde marcadamente se establezcan como enemistades con países amigos que han ayudado enormemente al país, también de manera histórica, ¿no? Así que a mí me satisface enormemente la visita que el Sánchez Serén está haciendo en este momento a los Estados Unidos,
Y yo veo muy positivo. Y la reunión con la empresa privada también es importante. Eso también es importantísimo, porque había habido una tirantez tan horrible que eso no contribuye absolutamente en nada. Mire, una cosa que es bien importante en este caso es lo siguiente. Ellos tienen que comprender que si queremos que la economía se multiplique, el factor empresa privada es determinante. Si queremos que la empresa privada se debilite, aquí lo que vamos a tener poco a poco es llegar a una situación en donde no va a existir multiplicación económica, pero sí un consumo exagerado de los recursos del país que en este momento se pueden estar generando para cosas que a la larga no van a repercutir nada más que en puro gasto, cero inversión. Y en esas cosas donde ellos tienen que tener mucho cuidado, y la armonía con la empresa privada yo creo que es importante. Si hay alguna cosa que no esté en el sector de la empresa privada, pues hay que ponerse de acuerdo para corregirla. O sea, esa es una cosa lógica. Pero una cosa es que haya un mecanismo de concertación y otra cosa es que haya un mecanismo de intentos de destruir a un sector que es determinante para el desarrollo del país. Doña Margarita, ¿cuál es su opinión respecto a esto? Yo creo de que El Salvador está, Romeo, en un momento crucial, no solamente para la salud democrática del país, sino también para resolver los problemas que realmente afectan al pueblo salvadoreño. Venimos de un quinquenio altamente polarizado, con excesos, creo yo, verbales todos los días. Estamos terminando con altísimos índices de delincuencia que espantan la manera como los salvadoreños nos vemos enfrentados a la desvalorización de la vida, un elemento tan importante para una sociedad que quiere y necesita vivir en paz. Entonces este nuevo quinquenio plantea, a mi juicio, dos cosas. Primero, reconocer estos desafíos que tenemos como sociedad y la manera de relacionarnos los unos con los otros, especialmente, como dice don Hugo, cuando uno parte de la base de la fuerza electoral que se manifestó contundentemente en las urnas, y donde yo creo que los salvadoreños, en lugar de jalar a la extrema izquierda o a la extrema derecha, lo que hicieron es ponernos frente a frente para que dialoguemos, para que encontremos soluciones a los problemas reales que tienen los salvadoreños, y no para estar en un infructuoso dime que te diré que ha dejado como resultado una sociedad como la que tenemos hoy en día. Si el nuevo gobierno del FMLN comprende que el método de la confrontación permanente, del abuso de digamos, el estilo verbal, se deja a un lado y se centra en promocionar diálogos francos, diálogos sinceros, si se orienta a construir niveles de confianza entre los sectores vivos del país, yo creo que las posibilidades para resolver los problemas serían muy altas. Y es más, nosotros como Arena esperamos que los diálogos sean efectivamente así, orientados a construir bases de confianza, porque todos los tejidos de la confianza están muy dañados, muy lastimados. Entiendo, Margarita, que se ha reanudado estos encuentros con el Partido Arena también, estas bilaterales con el Partido Arena, ¿no? Sí. Que se habían suspendido, no teníamos muy claro, por lo menos particularmente, por qué razón. ¿Continúan estos también acercamientos con el Partido Arena? Nunca han sido suspendidos. Nunca han sido suspendidos. No. El Partido Arena ha sido clara de que somos... ¿Usted ha estado en esas reuniones? Sí, hemos estado con don Hugo y hemos estado también con el presidente del partido y otros miembros del Consejo Ejecutivo Nacional, como por ejemplo el doctor Baquerano, Ernesto Mason, don Hugo, su servidora. Arena está clara de su papel histórico como una oposición democrática que tiene su legitimidad precisamente en las propias elecciones, que dieron como resultado un gobierno y una oposición. Ambos surgen de un proceso. Esa legitimidad de ser oposición democrática es saludable al país y debe ser reconocida como tal. Una oposición democrática que será leal a El Salvador, pero que también estamos llamados a estar muy atentos cuando las cosas afecten al pueblo salvadoreño.
Ya anunció usted algunos temas que vamos a hablar ahora, que tenemos la obligación de exigir transparencia, de pedir cómo se ha gastado el dinero, de pedir cómo piensan administrar lo que viene, de exigir el planteamiento de un acuerdo fiscal que le dé, que ordene las finanzas públicas y que le dé certeza hacia el futuro. Sí, ese es el papel. Y ese es el escenario, ¿no? Ese es el escenario y nosotros esperamos, y Arena estará acá precisamente para decirle a los salvadoreños que estamos claros de nuestro rol para defender nuestro sistema de libertades, pero también para propiciar acuerdos que resuelvan el problema de los salvadoreños. Bueno, ese es el escenario, decía don Hugo, un escenario de optimismo por estas reuniones generadas bilaterales con el Partido Arena, por el acercamiento que el próximo gobierno ya ha tenido con la ANEP por estas visitas, pero choca este escenario de optimismo, pega contra estos temas que se plantean ya puntualmente cuando se habla, por ejemplo, mire, estamos optimistas, pero ojo, ¿no? Hay que discutir una reforma fiscal, está planteada una reforma fiscal, está planteada una emisión de bonos en la Asamblea Legislativa para dejar el próximo gobierno, entiendo, de alguna manera con una solvencia económica. Choca este optimismo cuando se habla de estos antejuicios que se están desarrollando en la Asamblea Legislativa por supuestamente difamación en contra del presidente de la República, o cuando se acciona contra el expresidente Francisco Flores. Mire, bueno, había que hacer una separación, digamos, del tema de Flores y, con los otros dos temas, las otras cosas. No, lo que por lo menos yo he mencionado en este asunto es que si comparamos la dimensión de los grandes problemas que tienen los salvadoreños en este momento, de inseguridad, de falta de empleo, de tema de salarios, de que no hay una distribución más adecuada, digamos, de las actividades económicas importantes en todo el país. Yo no sé si usted sabe que el 90% de la actividad económica importante está entre San Martín, Lourdes, Colón, Apopa y Orocuilta, por ejemplo, horroroso, el 10% del resto del país. Ese tipo de cosas, si las comparamos con las tonteritas esas o trivialidades en cierta forma, comparados con esos grandes problemas, realmente eso no debería estar sucediendo. Y en alguna forma, algunas veces, esas piedritas en el zapato pueden ocasionar retrasos enormemente grandes en beneficio de la población. A eso nos hemos referido nosotros. Entonces, que no tiene sentido, digamos, terminar, por ejemplo, una presidencia de la República en vez de en un plan, digamos, de armonía y de reconciliación, por decirlo de alguna manera, en vez de eso terminar completamente con un montón de pleitos, juicios y un montón de cosas de esa naturaleza que van en contra de los intereses de la población y en contra del mandato ese que ya mencionó también Margarita, de que dice, mire, platiquen, arréglense, pónganse de acuerdo. La población en términos generales está viendo al sector político como peor que niños malcriados, perdiendo tiempo en tonteras que no tienen mayor importancia y dejando a un lado completamente la solución de los verdaderos problemas de los salvadoreños. Entonces, en ese sentido es que nosotros hemos tratado de hacer ver, no es exactamente, mire, o quitan los juicios o no hay manera de sentarnos a platicar. Nunca ha planteado Arena eso, porque se ha denunciado incluso eso, el presidente de la República ha planteado eso, que se ha puesto como condición quitar los juicios y retirarlos para poder abordar los otros temas. Hemos platicado que eso dificulta las posibilidades de llegar a entendimiento, si es una cosa lógica y razonable. Y hemos hecho ver que quien está saliendo afectado con este asunto realmente es, en términos generales, la población, porque lo que teníamos que estar en este momento es viendo cómo el gobierno puede llevar a cabo un plan mediante el cual el problema de la inseguridad se termine. Mire, el día de hoy están hablando de 9 muertos el día de ayer y cosas de esa naturaleza. Entonces, eso es lo que hay que ponerle toda la atención. Y cuando algunas veces estas tonteritas, por decirlo de alguna manera, piedritas en el zapato o trivialidades, como podría decir alguien más, desajustan las posibilidades de un mecanismo de concertación que favorezca a la población, a eso nos referimos. No estamos diciendo o quitan eso o no hay una manera. Y esos temas han sido abordados en estas bilaterales. No quiero ser infidente porque entiendo que hay un acuerdo incluso de no hablar, no sé si es cierto esto, de no conversar sobre la agenda que están desarrollando los dos partidos principales, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos que ¿Pero esos temas son parte de la agenda o no? Es que mire, estamos construyendo las bases para un diálogo que sea fructífero. ¿Fructífero para quién? Para el país. Una agenda. Sí. Una agenda que sea pertinente. Pero construir esta
esta atmósfera de un diálogo fructífero pasa por la generación de confianza, pasa por la identificación de, como dice don Hugo, obstáculos que no permiten avanzar. Y esta generación de confianza tiene que basarse, y este optimismo al cual usted hacía referencia, que es una manera de poner el futuro, siempre hay que verlo con optimismo. Yo creo de que eso es fundamental, ver el futuro con optimismo. Se fundamenta también en la franqueza de los diálogos, en el cumplimiento de compromisos, en que la palabra vaya apegada a los hechos, en no traicionar un diálogo que precisamente busca resolver los problemas de la gente. Porque al no cumplir compromisos adquiridos, al final volveríamos al mismo ciclo. Nosotros estamos trabajando en la preparación de condiciones que permitan precisamente resolver los problemas. Doña Margarita, por ejemplo? No hemos todavía entrado a especificidades. Estamos, de parte nuestra, creemos que el tema de nuestros diputados y de el miembro de COENA son cosas que hay que hablarlas francamente. Ahora, la Asamblea Legislativa ya tiene su dinámica establecida en las dos comisiones especiales de antejuicio, y nosotros esperamos de que las comisiones pues funcionen apegado a los procedimientos establecidos, y que estas cosas puedan irse resolviendo a la brevedad posible. Es bien importante lo que dice Margarita, porque, o sea, del cumplimiento de los compromisos adquiridos, porque hay por lo menos 2 oportunidades en donde ha habido situaciones de compromiso que simple y sencillamente sean ellos los locos. Firmados, incluyendo por el presidente de la República. ¿Está hablando del gobierno actual? Sí, por supuesto. Y estos compromisos entiendo que son en el marco del próximo gobierno, ¿no? No solo del gobierno actual, sino que, y esto lo voy a decir con todo el respeto que se merezca Ato, sino que con la participación de Ato. Entonces, eso nos preocupa también, que si en el pasado reciente ha habido compromisos incluso firmados, en donde Ato ha firmado, y hoy está también en este mecanismo de ser como el que dirige la operación de dialogar con la oposición, nos preocupa sobremanera. Entonces, bueno, si no han cumplido 2 compromisos firmados y quieren que sigamos platicando sobre nuevos compromisos sin haber cumplido lo anterior, entonces eso es bien delicado. Mucho más delicado de la petición que hicimos nosotros, decir, miren, ¿por qué no olvidemos de ese tipo de pleitos famosos en este momento y pensemos un poco más en la población? Estas son 2 cosas distintas. Una cosa es la agenda del país como tal, usted lo decía. Una cosa es ponerse de acuerdo, sentar las bases, ¿no? Claro. Y otra cosa es los juicios que se están llevando aparte, porque de otra manera y de todas formas, entiendo yo, es una decisión del presidente de la República, es una cuestión personal, ¿no? Este juicio contra los 2 diputados, o sea, nada tendría que ver el próximo gobierno si es que se está construyendo al futuro esto. Bueno, en ese sentido tiene razón, pero lo que le acabo de relatar, si la persona que está ahorita dirigiendo la operación esta de las reuniones es la misma que estaba antes y que firmó compromisos que no se han cumplido, entonces preocupa, ¿verdad? A eso nos referimos, ¿verdad? Si quieren, hacemos la primera pausa comercial. Vamos a regresar para abordar puntualmente 2 temas. Por ejemplo, este tema, sí, el de la delincuencia es un tema que es insoportable ya, obviamente, ¿no? La cantidad de homicidios que se están dando. Preocupa, por supuesto, a los salvadoreños la conformación de 2 comisiones. Por un lado, una comisión que se planteó recientemente, encabezada por el ministro de Seguridad, y por otro lado, aparecen los mediadores con otro grupo de personas en un esfuerzo que aparentemente es paralelo y que al final no vemos por dónde vienen los resultados. Esa es la consistencia. Vamos a hacer la pausa. Regresamos. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. A ver si me ayudan a comprender mejor, sin ser infidente, pues, pero ¿qué significa crear las condiciones? Ya vamos a hablar sobre este tema también de la posibilidad de emisión de bonos, de aprobar la emisión de bonos y de una posible reforma fiscal. Pero, ¿qué significa crear condiciones? Ustedes que están reunidos ahí, ¿qué significa para Arena ese término? Bueno, mire, primero lo que se trata, hay una reunión en donde hay 5 personas de cada grupo, vea que se dio ya una vez. Y en esa reunión se acordó crear un grupo más pequeño para construir una agenda, que es lo que Margarita y yo, por parte de Arena, y Ato y
¿Quién? José Luis Merino. Y José Luis Merino están por el lado del frente, entonces ya nos reunimos una vez también, pero con la intención de elaborar una agenda sobre, digamos, dándole prioridad a los temas más importantes para la población salvadoreña desde nuestro punto de vista. Entonces, lo que pasó es que en esa primera reunión del comité pequeño, sí se metió en medio las demandas estas, y entonces se platicó sobre ese tema, y se les preguntó qué posibilidad había de que no se continuara con eso ante los intereses mayores de la población sobre los temas que realmente iban a constituir la agenda, ¿no? Entonces hubo una promesa de ellos de que iban a platicar para ver si eso era posible. Iban a trasladar la inquietud. Sí, la respuesta nos la dio el presidente en público en su programa Sí. sábado, aquí que no está retirando absolutamente nada. Bueno, pues nosotros ya quedó claro eso, ¿verdad? Así que en la próxima reunión que tengamos, lógicamente nosotros tenemos que hacer las consultas pertinentes con el COENA y para tomar una decisión sobre, bueno, lógico, tenemos que anteponer los intereses de la población a cualquier otro interés. Aquí lo que importa es que podamos apoyar, contribuir o ayudar a resolver esta problemática de la inseguridad tan horrorosa que existe en el país en términos generales. Y que, dicho sea de paso, por lo menos nuestra percepción es que la cosa va creciendo, creciendo y creciendo y no se logra hacer nada, porque el intento que hubo de poner, como dicen, a la zorra a cuidar las gallinas, o sea, de que los propios delincuentes fueran los responsables de proponer la solución a la problemática de la inseguridad, pues no les funcionó. Oiga, doña Margarita, no es punto de honor para Arena este tema, ahora que usted dice, bueno, lo hemos conversado y hemos preguntado qué posibilidad existe de que estos temas queden un poco a un lado, ¿no? Para construir una agenda de país. ¿Es punto de honor este tema de los antejuicios y la demanda contra Mason? Es que mire, ¿O no es punto de honor? Es que aquí realmente? el tema es la libertad de expresión. Aquí el tema es el sistema de libertades. Aquí el tema es la no intimidación de una oposición democrática. Aquí el tema es salvaguardar los principios democráticos. Pero también existe el delito de difamación. El régimen de libertades. Más allá de la libertad de expresión, existe un delito de difamación y calumnia. Pero aquí lo que estamos hablando es del sistema de libertades, del sistema democrático republicano representativo, de la defensa firme de este sistema de pesos y contrapesos que exige una democracia. No se puede ignorar de que han habido intentos tremendos por destruir Arena. Eso no es válido en un juego democrático. ¿Cuáles intentos, por ejemplo, doña Margarita? Mira, hay numerosos casos públicos que el pueblo salvadoreño ha visto, frases inclusive. Porque, por ejemplo, yo he escuchado a algunas personas que dicen, probablemente no altos dirigentes del Partido Arena, pero dicen, mire, esto de la persecución contra el expresidente Francisco Flores es nada más y nada menos un intento de destruir al Partido Arena. Entiendo yo que construir una democracia firme, una democracia robusta, una democracia que esté dentro del marco de la Constitución, no pasa por temas de impunidad. No claro pasa, por ejemplo, hacerse del ojo pacho, claro que pero que con temas de difamación, por ejemplo. Yo le dije que íbamos a separar el tema Flores del tema otro. ¿Recuerdas? Y le voy a explicar claro por qué. No. Mire, aquí lo mejor es platicarlo, respetar a la oposición platicarlo en base a lo que dice la Constitución. Y yo le voy a leer este artículo que es importante porque creo que esto es lo que se debe de hacer y no otra cosa. Dice, los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan. Tiempo alguno, quiere decir, aunque ya no sean diputados. Entonces, aquí lo que estamos armando es una cosa que está violentando por completo la Constitución. Claro que sí. Entonces, porque incluso si hubiera una ley, que yo no sé si existe, en donde dice que los pueden desaforar para condenarlos por alguna cosa, aquí estamos hablando de opiniones y votos que emitan, no estamos hablando de otro tipo de cosas. Entonces había que ver si hay una opinión que le molestó a alguien. Bueno, esa persona, de acuerdo a otro artículo, creo que es el 6 de la Constitución, también tiene el derecho, que se relaciona con lo que dijo Margarita, del derecho de libre expresión. Y le dice, mire, si usted dice algo que no le parece a Margarita, por ejemplo, ella tiene todo el derecho de irle a poner a usted una demanda. Eso es natural. Es lo que hizo, por ejemplo, David Gutiérrez conmigo. No le pareció lo que yo dije, pues fue y me puso una demanda y ya se resolvió.
Ahora, quien andaba un poco de meca en este asunto era el Saca, porque no tenía nada que ver en este asunto, pero se metió, pero también ya estuvo resuelto la situación. Entonces, este artículo es clave, porque entonces, y es lo que decía Margarita, bueno, quiere decir que aquí ya nadie va a poder decir nada, porque simple y sencillamente le meten una demanda de cualquier naturaleza, y no me refiero al caso mío, sino que al caso de los diputados Ana Vilma, Roberto Dagüesón e incluso Neto Mason. Entonces, esa es la parte que debemos de luchar tremendamente para que no se coarte esa libertad de libre expresión que está plasmada en la Constitución. Los diputados, más allá de ese artículo, tienen que ser responsables con sus opiniones, ¿no? Por supuesto. Digo, porque ese artículo, usted tiene toda la razón, don Hugo, ese artículo es una especie, digamos, de blindaje que tienen los diputados. Claro. Pero tampoco significa que los diputados, no estoy diciendo que lo haya hecho Ana Vilma y lo haya hecho Roberto, lo que estoy diciendo es un comentario general, tampoco significa que los diputados de cualquier partido político pueden venir a decir cualquier cosa, ¿ya? No, por eso le decía... Porque antes está la responsabilidad como ser humano también o como individuo. Por eso le digo de que si uno revisa los últimos 5 años y nos pusiéramos a hacer una bitácora, una lista de todo lo que se ha dicho, pues... concluiríamos de que el país no se ha estado relacionando muy bien entre nosotros. Y el próximo gobierno, si tomamos que cada 5 años El Salvador se encuentra en un nuevo momento, digamos, una de las cosas que a nuestro juicio debe de observarse es la manera como nos relacionamos los unos con los otros. Es la forma como nos dirigimos al país. Los unos con los otros y los otros con los unos, porque nosotros de un lado. Sí, obviamente, esto es de viceversa. La generación de la confianza mutua, eso se basa en la consistencia de su discurso con sus acciones. No, si usted va aquí dice una cosa, pero si va allá dice otra. Tiene que haber una consistencia para que se genere la confianza que El Salvador necesita, y esto tiene que ver con el empleo de los ciudadanos, con la seguridad de los ciudadanos, con la atracción de inversiones extranjeras y nacionales. Si no nos preocupamos por generar confianza en base al cumplimiento del compromiso asumido, entonces El Salvador no tendrá la oportunidad de resolver los problemas a corto plazo. Por eso urge crear estas condiciones en un diálogo nacional, donde la franqueza no puede faltar a la cita y el compromiso de cumplir acuerdos. ¿Eso significa que se está tratando de generar una condición de mesa limpia? En alguna forma sería ideal, digamos, que se arrancara, digamos, de aquí para adelante viendo las cosas de una manera diferente a como se ha visto en estos últimos 5 años. Es que lo que sucede en esto, mire, ninguno sería lo ideal que hiciéramos cosas que molesten o afecten a otra persona. Pero eso es prácticamente imposible. Por eso hay artículos de la Constitución como el 6, en donde se establece el derecho de la libre expresión, que no lo limita. Ese derecho no está sujeto ni a caución, ni a censura, ni a examen previo. Pero los que haciendo uso de ese derecho cometan delito o infrinjan la ley, se atendrán a lo que la ley manda. Así es. Pero no es que le va a decir, no puede decir eso. Ahí se puede decir lo que le ronque la gana, si quiere usted, pero usted se someterá a lo que la ley manda si se sale de los parámetros. Tengo que preguntarlo así como lo preguntaría, creo yo, un ciudadano común y corriente, ¿no? De esto depende de que Arena apoye una votación, por ejemplo, en el tema de los bonos y una reforma fiscal, ¿o no? No, nosotros tenemos que ver el tema fiscal en el ámbito fiscal. Claro. Nosotros tenemos que saber por qué no se cumplió el acuerdo de sanidad fiscal que firmaron. Necesitamos decirle al país en qué se ocupó ese dinero. Necesitamos saber cuáles son esas negociaciones y eso se va a ver en la asamblea y que se están desarrollando. Porque mire, otro salvataje más, cuando se había dicho que los 800 millones anteriores eran para pagar deuda y ahora resulta que la deuda es mayor, necesita explicaciones del gobierno al país y también al partido Arena. El Salvador necesita una democracia fuerte y esto pasa por tener una oposición fuerte, pero no una oposición desleal, sino una oposición que saque a luz, que pregunte, que cuestione, que esté vigilante de que las políticas que se aprueben sean las correctas. Yo no creo que sea correcto. Y la lealtad en relación a la población. En relación a la población, por supuesto.
no son lealtades personales ni lealtades partidarias. Esta oposición democrática de Arena es leal al país. Por eso nosotros, a pesar de que hemos contribuido con nuestros votos, basados en la buena fe de que los acuerdos alcanzados se iban a cumplir, pues ahora sinceramente, tenemos que dudarlo hasta no ver de que efectivamente se nos explique de una manera convincente y objetiva. ¿No lo ha dicho ya el ministro de Hacienda y objetiva? En la Asamblea Legislativa? No, hay un acuerdo fiscal que se construyó con personas muy conocedoras y experimentadas. Hay este acuerdo que se construyó conjuntamente, que se firmó y que no se cumplió. En este escenario fiscal ahora volvemos a una repetición, pero agravada, de la misma situación fiscal. Y yo creo que los salvadoreños tenemos que estar claros de que el tema fiscal debe de ser ordenado, porque los problemas, este tipo de problemas fiscales, si El Salvador no lo resuelve de una manera seria, transparente, con predictibilidad, vamos a continuar teniendo problemas y agravándose estos problemas. Entonces, es en el bien de la nación, en el bien, pero la nación tiene nombres, se llama Pedro, se llama Juan, se llama María, se llama Silvia. Cuando hablamos del país, tiene nombre y apellido. Estamos hablando del empleo de la gente, estamos hablando de las pensiones de la gente, estamos hablando de las inversiones sociales para que sean sostenibles, estamos hablando de la inversión en infraestructura para crear y generar empleo. Entonces, por eso es que El Salvador necesitará una oposición fuerte. Para exigir mejores niveles. En esto hay otra y eso cosa. no significará ser un obstáculo a las cosas que sean buenas para el país. Hay un asunto también en eso, mire, por ejemplo en el tema fiscal, en la parte que corresponde a los impuestos. Ahorita está hablando de un nuevo paquete de impuestos que viene. Entonces la posición de nosotros ha sido, miren, si nosotros no estamos cobrando bien, si no estamos ampliando la base contributiva, si no estamos haciendo lo necesario en contra de la evasión, en contra de la elusión, en contra del contrabando, mientras no resolvamos toda esa parte, la lógica nos dice que no debemos de pensar en poner más impuestos. ¿Por qué? No es justo que usted, que ya paga impuestos, por una irresponsabilidad del gobierno de no querer arreglar el tema del contrabando, el tema de la elusión, el tema de la de evasión, o el tema de no ampliar la base contributiva. Y esto tiene que ver con lo siguiente: antes aquí la informalidad era una forma de vida. Hoy es un mecanismo para existir, hacer negocios y no pagar impuestos. Eso hay que arreglarlo. En eso es parte de la ampliación de la base contributiva. Mientras eso no se haga, ¿cómo va a ser justo o razonable que usted empiece a pagar más impuestos cuando usted es el responsable que ya lo está pagando? Ya se abrió el debate sobre esto sin conocer, creo, y yo particularmente no conozco qué es la propuesta, ni los diputados creo que conocen muy bien en qué va a consistir esta propuesta. No, nadie todavía, pero se está hablando de 7 nuevos impuestos. Entonces, ¿cómo es posible que usted que paga sus impuestos correctamente, porque los descuentan de un solo sopapo en la empresa donde usted labora, y hoy les van a encaramar otro tipo de impuestos cuando los que no pagan nada, que estamos hablando que hay que correr primero, van a seguir igual y usted va a seguir siendo castigado? Y esto no es justo, no es lógico. Y esto que dice Don Hugo es un ejemplo claro porque es importante la transparencia y la claridad, porque al final afecta al contribuyente, afecta al ciudadano. Y lo otro, la prioridad en el gasto. Acabamos de aprobar la ley de desarrollo social, pero si esa ley de desarrollo social que contiene los programas sociales del gobierno no tiene el dinero suficiente, entonces será letra muerta, y nosotros tenemos que velar para que tenga recursos esos programas. Claro, vamos a hacer la pausa comercial, regresamos en breve. Cuando regresemos vamos a ir con la radio 109.
avisan por favor cuando estemos listos para saludar nuevamente a Tony. Habrá tiempo para hablar sobre esto, ya hablamos sobre sobre los bonos, la reforma fiscal, que no tenemos mayores elementos todavía para hacer un análisis más completo. Ni mayores ni menores. Ni mayores ni menores, pero... Lo que pasa es que abrieron el debate sí, yo creo que hubiese sido mejor llegar a la Asamblea con el paquete y luego... Pero bueno, ¿qué piensan ustedes del tema de Francisco Flores? Ya que el Partido Arena ayer, pues obviamente, oficialmente, emitió un comunicado respecto a este tema. Don Hugo. Mire, primero que nosotros estamos más que claros de que Arena no es mecanismo de protección de nadie que en el desempeño de sus funciones haya cometido algún tipo de cosa fuera de lo normal. Eso es una cosa ya relacionada con las leyes y nosotros en ese caso tenemos cero que ver. Y le digo porque nosotros, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución, nuestro sistema es pluralista y se expresa a través de los partidos políticos que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo en el gobierno. Pero nada más, la persona que fue nombrada va allá y hace lo que corresponda bien, y si lo hace mal... ¿Pero les hace daño, les afectó esto? No, por supuesto que sí, pero le digo, en ese tema nosotros realmente queremos dejar que sea la justicia la que actúe. Si la persona sale responsable o sale culpable, pues la justicia decidirá qué es lo que va a hacer. ¿No se le sale el corazón a Arena cuando se trata de un hijo o un padre de Arena? Yo estaba pensando ahora en el mismo ejemplo, ¿no? Es decir, cuando un miembro de una familia es sometido a la justicia, no deja de salírsele al padre o al hermano o al hijo. Pero le aclaro eso, mire, eso es algo parecido sucede, por ejemplo, con la Iglesia Católica en relación a la pedofilia. Si hay un sacerdote que cometió un acto de pedofilia, digamos, no vamos a condenar a la iglesia entera, de ninguna manera, o si fuera un pastor, tampoco. Cada quien es responsable de sus actos, y en este caso donde la persona ha sido electa por la población para desempeñar una función y no la cumplió bien, el problema es de esa persona, no de la institución que de acuerdo a la Constitución fue el instrumento para que pudiera acceder a eso. Entonces aquí no hay que confundir. Entonces, si alguien que nosotros creemos que puede ser una buena labor no la hace, ese problema es de esa persona. Porque además, o le echamos la culpa a la población que fue la que la eligió. Porque nosotros lo propusimos, digamos así, a quien sea. Entonces ahí es donde hay que tener un poco de cuidado. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? Que continúe el proceso de justicia como está establecido y ojalá que se haga sin sesgos, sin tendencias de ninguna naturaleza. Eso es hacia afuera, ¿no? Y hacia adentro, ¿debería estar fuera ya Francisco Flores o no? Hay un tribunal de ética. Sí, yo creo que hay militancia dividida en esto, ¿no? Porque hay militancia que cree que todavía no, pero hay otros que creen que ya debería estar. Sí, hay gente que cree que debería estar, pero en todas estas cosas hay mecanismos, hay procesos, procedimientos que tienen que llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, en el caso del Tribunal de Ética, establece que se tiene que oír a la persona para poder tomar una decisión. En el caso de las cosas relacionadas con el partido, lo otro es cosa de la justicia. Sí, claro, por eso dije, eso es hacia afuera. De los temas relacionados con el partido, pues tenemos que escucharlo. La situación que se ha dado de una forma completamente irregular no ha permitido eso. ¿Y lo han llamado para escucharlo, ya Margarita? Mire, como esto cae en el ámbito estrictamente de la Comisión de Ética, nosotros lo que estamos esperando es que la Comisión de Ética del partido tome las decisiones de acuerdo a los procedimientos y nuestros estatutos sin mayor dilación. La Comisión de Ética del partido también tuvo una renuncia que había que llenar. Pero aquí el fondo del asunto es este, mire. El tema está en el campo de la justicia. La justicia tiene que hacer lo que tiene que hacer. El debido proceso, aplicar los principios universales de justicia, las investigaciones que tenga que realizar y dejarle claro, como dice don Hugo, que el Partido Arena no está ni en condiciones ni siquiera cercanas de estar pensando en encubrir situaciones que pudiesen haber sido irregulares, y en ese sentido será la justicia la que deberá determinar. Ahora, en cuanto a lo interno, pues nosotros esperamos que el Comité de Ética del partido
que ya suspendió todos los derechos inherentes a una afiliación partidaria, pues continúe evaluando esta situación y que tome las decisiones que tenga que tomar. Hemos visto otros procesos al interior del Partido Arena, ¿no?, donde ha sido más expedito el partido. Digo, perdonen que lo diga, a mí me da igual si está fuera o está dentro Francisco Flores, pues, pero digo, pero sí la gente que nos ve a nosotros, que los ha visto actuar a ustedes, ha visto como en otros casos ha sido más expedito. ¿Sabe por qué? Y no ha habido tanto trámite para expulsar a una persona. Por una razón bien lógica, porque antes, cuando se dio la expulsión de Sácap, que me imagino a eso se refiere usted, pues no había tribunal de ética, sino que era el COEN el que decidía. Se presentaba en el COEN y se tomaba la... También el caso de Ochoa Pérez, ¿no? Y se acabó. Pero no había tribunal. Ya. A raíz de eso se crea el tribunal. Exactamente, entonces se crea el tribunal porque si hubo algún tipo de dudas en las cosas, se crea el tribunal y ahora hay todo un mecanismo, ¿verdad?, para poder hacer una cosa que sea lo más apegada, digamos, a la... Y el procedimiento implica es escuchar a la persona que está siendo cuestionada. Así, definitivamente. Y ahí está la gran dificultad, porque... Bueno, ahorita no se ha podido escuchar, pero también tuvimos lo que hizo Margarita, que había un miembro del Tribunal de Ética que renunció. Entonces ya eso se solventó el día de ayer. Ok, estamos listos con la radio 109. Vamos a saludar a Tony. Tony, ¿cómo estás? Un gusto. Qué gusto saludarte nuevamente, Romeo. Ya estamos aquí conversando con nuestros invitados y me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a la frecuencia de Radio 109 a Margarita, que la veo con un nuevo look. Sí, mire, me quité la chonga. Qué bueno. Y a don Hugo Barrera también. Un gusto saludarlo. Están con nosotros acá amigos periodistas de la prensa gráfica que celebraron 99 años la prensa gráfica el sábado. Luis Laínez y Margarita Funes. Buenos días, gracias. Buenos días. Mira, siendo periodistas los que están ahí, un gusto Margarita, un gusto también Luis. Siendo periodistas los que están ahí, pues entonces aprovechemos para que pregunten en lo que nos queda el tiempo, ¿te parece? A nuestros dos invitados. A ver, Luis. Bueno, felicidades por los 99 años. Felicidades y muchas gracias por ese servicio. A ver, Luis. Bueno, no hemos estado tan pendientes de lo que ya les hayas preguntado, me imagino. Pero como Romeo, si estuviera frente a ellos en una conferencia, ¿qué les preguntarías? Bueno, yo quisiera saber cómo van a terminar el proceso ya empezaron un proceso en Arena de renovación, hay pasos que se están dando, pero también estamos viendo que paralelamente están las reuniones con el Frente. Quisiéramos ver cuánto de esas cosas podrían relacionarse, es decir, si en algún momento esas reuniones bilaterales que están haciendo bastante privadas con el FMLN podrían en algún momento dejar de lado el tema de la renovación, o si son cosas totalmente apartes, equipos apartes y que no tienen nada que ver uno con el otro. Acuérdese, Luis, que este es un mandato de la población. Cuando nos dan 50 y 50 prácticamente de la votación, estamos obligados a desarrollar un mecanismo de concertación para dar por terminado este mecanismo de confrontación que ha habido durante estos 5 años. Entonces eso es bien importante porque de ahí pueden salir cosas sumamente favorables para el futuro de la población salvadoreña y la solución de los principales problemas que más aquejan, la inseguridad especialmente. Realmente nosotros desde afuera, vemos muy bien ese proceso justamente de desmontar esa confrontación, tender puentes de diálogo. Y mucha gente me decía, pero ¿y cómo van a poner de acuerdo Arena y el Frente? Yo les digo, cuando alguien me dice algo así, si juntos hicieron la paz. Claro, ya nos pusimos de acuerdo en la primera oportunidad, en un tema más difícil todavía, que era la guerra. Y hemos hablado, Luis, de la necesidad de generar confianza, y esa confianza se genera en la consistencia entre la palabra y los hechos y el cumplimiento de compromisos asumidos. El país no puede seguir en un dime que te diré. Estamos saliendo de un quinquenio altamente polarizante, y yo creo que El Salvador necesita serenidad, y eso es lo que Arena está trabajando. En cuanto a la renovación del partido, continuamos. Teníamos 30 días, don Hugo, para finalizar el reglamento que nos permitirá estipular la selección y los requisitos para la selección de candidatas y candidatos que al Partido Arena le ofrecerá al país, y otros mecanismos que se nos mandataron para
continuar fortaleciendo el Instituto poco Político tiempo, Arena. pero Margarita, ¿no? Tu pregunta, Margarita. No, bueno, en Un cuanto... comentario si tú quieres, ¿no? No, una... Incluso puedes preguntar de La Roca, que ya vino. ahí lo estaban cuenteando un día de estos. Ah, sí. Al auxiliar técnico. Sí, al auxiliar técnico. Margarita. Bueno, no, ¿en cuánto tiempo calculan ustedes que pueden ya empezar a hablar de un acuerdo después del 1 de junio? No, yo creo que eso es un poco difícil ahorita, Margarita. Los problemas del país son verdaderamente grandes y estamos hablando de crear las condiciones que aseguren que será un proceso franco, transparente, identificando los problemas, las dificultades y las soluciones. El país no puede esperar tampoco mucho tiempo y ese tema pues lo tenemos presente, pero creo que sería prematuro hablar de fechas en este momento. Saludos para ustedes, Margarita, para ti, Luis, para Tony, felicidades por los 99 años. Felicidades a la prensa gráfica. Saludos para ustedes. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, 99 años. ¿Tenemos tiempo nosotros? Pero tengo que despedir, bueno, nada más un minuto tengo ya. Muchas gracias. Gracias, Romeo, muy amable por esta invitación. Un gusto estar con usted, no solo aquí en vivo, sino cada mañana, llevándonos democracia al país y que tengan un lindo día todos los salvadoreños. Y gracias, Romeo, por la invitación y estamos a la orden cuando usted quiera, con mucho gusto. Bien documentado, mire, hasta con la Constitución a mano. No fallamos. Gracias, saludos a ustedes, gracias por haber venido. Vamos a hacer una breve pausa comercial, regresamos ya para el cierre de Hechos AM.